¿Por qué el 94.9% de Aguascalientes está prácticamente vacío? A simple vista, Aguascalientes puede parecer un territorio discreto, pequeño en extensión, sin acceso al mar y con una geografía dominada por llanuras áridas. Pero detrás de su aparente simplicidad se esconde una historia fascinante de contrastes, un estado que concentra casi toda su población en una sola ciudad, pero que al mismo tiempo impulsa fuertemente la economía nacional. Entonces, ¿por qué la mayor parte del estado está deshabitada? Imagina un estado donde 9 de cada 10 personas viven en una misma zona urbana, mientras vastas extensiones del territorio permanecen vacías, silenciosas, casi olvidadas. Esa es la realidad de Aguascalientes. Con una superficie de apenas 5.618 kilómetros cuadrados, es la cuarta entidad más pequeña de México, pero su impacto en la industria nacional es inmenso. Desde la década de los 80, Aguascalientes se ha posicionado como uno de los líderes en la industria automotriz del país. Marcas globales establecieron sus plantas aquí no por casualidad, sino por una combinación estratégica de factores, su ubicación privilegiada en el corazón de México, el impulso de políticas gubernamentales que incentivaron la inversión extranjera y una infraestructura conectada por vías férreas y carreteras que enlazan con el resto del país e incluso con Estados Unidos. Pero el origen de esta relevancia económica tiene raíces más profundas. Aguascalientes comenzó a figurar en los mapas desde la época virreinal, cuando se convirtió en una parada estratégica entre las minas de Zacatecas y la capital de la Nueva España. En ese entonces, el valle se llenó de haciendas, presidios y caminos para proteger la Ruta de la Plata, enfrentando constantes amenazas de asaltos y conflictos con los pueblos originarios. El nombre del estado proviene precisamente de las aguas termales que los colonizadores españoles encontraron al llegar. Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes fue el nombre con el que bautizaron esta tierra en el siglo XVI. Aunque los pueblos nativos ofrecieron resistencia, los españoles estaban determinados a asentarse por los ricos yacimientos de oro y plata de la región. Aguascalientes forma parte de la región del Bajío, junto con entidades como Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas. Esta zona, rodeada por la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, se caracteriza por sus tierras fértiles, clima estepario y una fuerte identidad cultural y económica. Durante la época virreinal, el Bajío fue conocido como el granero de la Nueva España por su producción agrícola y ganadera. A pesar de esta riqueza histórica y económica, Aguascalientes sigue siendo una entidad escasamente poblada. Con apenas 1.4 millones de habitantes, se sitúa como la quinta entidad menos poblada del país. Lo más sorprendente es que el 82% de esa población, es decir, más de 1.2 millones de personas, vive en la zona metropolitana de la capital, mientras que los municipios restantes albergan entre 16.000 y 60.000 personas. Esta concentración urbana tiene su origen en el siglo XX, cuando comenzaron a florecer las inversiones extranjeras, principalmente en el sector industrial. Al mismo tiempo, el campo fue perdiendo atractivo y oportunidades, lo que provocó una migración interna hacia la capital en busca de empleo, educación y servicios. La capital, también llamada Aguascalientes, es hoy un motor industrial del país. Además de la automotriz, tiene un papel destacado en los sectores textil y electrónico. Esta ciudad es parte de un corredor industrial que recorre el Bajío y representa una pieza clave para el PIB nacional. A lo largo de su historia, el estado también vivió un auge minero en pueblos como Real de Asientos y San José de Gracia. Y en el siglo XIX, con la llegada del ferrocarril, Aguascalientes se consolidó como un gran centro ferroviario. Aquí se fabricó la primera locomotora de vapor hecha en México, un hito que marcó la vocación industrial del estado. Entonces, ¿por qué casi todo Aguascalientes está vacío? La respuesta es compleja, pero gira en torno a la centralización del desarrollo económico, el abandono del campo, y la apuesta por un modelo urbano industrial que ha beneficiado a la capital, pero ha dejado atrás a las zonas rurales. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras investigaciones y reportajes sobre la historia y geografía de México. El crecimiento exponencial de Aguascalientes, de provincia tranquila a centro neurálgico del país. Aguascalientes es un claro ejemplo de cómo una ciudad puede transformarse en apenas unas décadas. Lo que antes fue una ciudad provinciana con ritmo pausado, hoy es una metrópoli vibrante con gran peso en la economía nacional. ¿Cómo ocurrió esta transformación? La respuesta está en una serie de decisiones estratégicas que moldearon su destino.
Todo comenzó cuando alrededor de la ciudad de Aguascalientes se levantaron los primeros parques industriales, especialmente en los sectores automotriz y electrónico. Estas inversiones atrajeron una ola de migración interna, ya que ofrecían empleo estable y mejores condiciones de vida. Así inició un proceso de metropolización que no se detuvo, la capital fue expandiéndose y absorbiendo municipios vecinos como Jesús María y San Francisco de los Romo. Pero el crecimiento no fue únicamente industrial. Tras el devastador terremoto de 1985 en la Ciudad de México, que dejó miles de muertos y gran destrucción, el gobierno federal se vio obligado a replantear su centralismo. Hasta ese momento, como ocurre en la mayoría de países latinoamericanos, casi todas las dependencias gubernamentales estaban concentradas en la capital. Sin embargo, el sismo reveló los riesgos de tener todos los órganos del Estado en un solo punto geográfico. Fue así como comenzó un proceso de descentralización institucional. Aguascalientes fue elegida como sede del primer gran traslado, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. En 1986, tan solo un año después del desastre, se inició la reubicación de sus oficinas centrales a esta ciudad del centro del país. La decisión implicó una millonaria inversión, no solo se construyeron las nuevas instalaciones del instituto, sino que se diseñaron colonias residenciales para alojar a más de 3.000 familias de trabajadores que aceptaron el traslado. Este hecho marcó un antes y un después. Aguascalientes, que en 1980 tenía apenas 290.000 habitantes, empezó a crecer con fuerza. Durante los años 90, se convirtió en una ciudad dinámica, atractiva para la inversión y con una vida urbana cada vez más intensa. A inicios del nuevo milenio, la necesidad de viviendas para miles de nuevos residentes impulsó una expansión urbana acelerada que fue devorando al campo. Así, los límites entre la capital y los municipios colindantes comenzaron a desdibujarse. Uno de los factores que favorecieron esta expansión fue la ubicación estratégica de Aguascalientes. La capital se encuentra a corta distancia de importantes estados vecinos como Zacatecas y Jalisco. Para muchas personas que habitan comunidades rurales de esas entidades, la ciudad de Aguascalientes representa una mejor opción que sus propias capitales. Por ejemplo, para un habitante de Nochistlán, Zacatecas, o de Jalostotitlán, Jalisco, es más práctico acudir a Aguascalientes que a Guadalajara o Zacatecas capital. Hoy en día, la zona metropolitana de Aguascalientes ocupa el puesto número 13 entre las más pobladas de México. Su crecimiento urbano avanza a un ritmo cercano al 4% anual, una de las tasas más altas del país. Esta región ha dejado de ser solo un centro manufacturero y se ha convertido en un polo atractivo para educación, servicios, entretenimiento y calidad de vida. Pero Aguascalientes no es ajeno a la historia que lo precede. Su relevancia no es nueva. En realidad, jugó un papel clave desde la época virreinal como parte del Camino Real de Tierra Adentro, una ruta comercial de más de 2.500 kilómetros que conectaba la Ciudad de México con Santa Fe, en el actual Nuevo México, Estados Unidos. Esta ruta unía los principales centros mineros del norte, como Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua e Hidalgo, transportando plata y otros metales hacia el sur del virreinato. Lo que muchos desconocen es que mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas ya utilizaban rutas similares para el intercambio comercial. Las comunidades del norte llevaban sal, obsidiana, plumas, turquesa y alimentos a las culturas del centro. Los españoles aprovecharon este conocimiento y reforzaron las rutas, construyendo presidios y puestos de vigilancia para proteger las caravanas cargadas de metales preciosos. Fue en este contexto donde Aguascalientes cobró relevancia. La región servía como punto de descanso, reabastecimiento y protección. Aquí confluían dos ramales importantes de la Ruta de la Plata, uno conectaba directamente Zacatecas con la Ciudad de México, y otro, menos transitado pero estratégico, unía Querétaro con Zacatecas. Este cruce de caminos posicionó a Aguascalientes como un punto logístico clave para el comercio y la minería durante siglos. Hoy, siglos después, la historia parece repetirse con otro rostro. En lugar de caravanas de mulas, circulan tráileres cargados de autopartes. En lugar de minas, hay fábricas automatizadas. Y en lugar de soldados, hay infraestructura de seguridad y tecnología de punta. Pero la esencia es la misma, Aguascalientes sigue siendo un punto de conexión fundamental para el desarrollo económico del país. Los pueblos mágicos de Aguascalientes, guardianes de la historia en el camino real.
Aguascalientes no solo es sinónimo de modernidad e industria, también es un territorio con profundas raíces históricas, especialmente en lo que respecta al Camino Real de Tierra Adentro, una de las rutas comerciales más importantes de la época virreinal. Este antiguo sendero, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, cruzaba el territorio de Aguascalientes y marcó profundamente el desarrollo de varios de sus pueblos. Dentro de este legado, destacan los tres pueblos mágicos del estado, San José de Gracia, Calvillo y Real de Asientos. Cada uno tiene su propio encanto y valor histórico, pero fue Real de Asientos el que tuvo mayor relevancia dentro de la Ruta de la Plata. Este pintoresco pueblo, ubicado a unos 60 kilómetros al norte de la capital, fue declarado Pueblo Mágico en 2006. Hoy en día, mantiene una atmósfera tranquila, con apenas 5.000 habitantes, pero su pasado está impregnado de historia minera. En 1701 se descubrió una rica veta de plata en la región, lo que atrajo mano de obra y propició la fundación de una hacienda minera que serviría como refugio y centro de operaciones para los trabajadores del mineral. Como era costumbre, no tardó en construirse una iglesia, y así nació la parroquia de Nuestra Señora de Belén, que alberga una de las reliquias religiosas más peculiares del arte sacro mexicano. Un Cristo articulado elaborado con cráneo, dientes y costillas humanas. Pero Real de Asientos no fue el único punto clave. En los alrededores de Aguascalientes hay numerosos pueblitos con exhaciendas y capillas que, aunque no llevan la etiqueta de pueblo mágico, tuvieron gran importancia como estaciones de paso. Por ejemplo, en San Francisco de los Romo, al norte de la capital, se encuentra la exhacienda de San Ángel, considerada uno de los sitios más importantes para el resguardo de arrieros que transportaban oro y plata hacia el sur. Al sur del estado, en la comunidad de Peñuelas, encontramos una joya histórica, la antigua hacienda de Peñuelas, declarada Patrimonio de la Humanidad por su papel integral en el Camino Real. Construida en 1575, esta hacienda tenía el propósito de ofrecer alojamiento y víveres a los viajeros y trabajadores de las minas. Ahí se almacenaban y producían productos como trigo, maíz, cebada, chile, carne y leche, convirtiéndola en un nodo agrícola vital dentro de la ruta. En este mismo entorno fértil y culturalmente rico nace uno de los eventos más representativos de todo el país, la Feria Nacional de San Marcos. Celebrada desde hace más de 190 años, esta feria es el corazón festivo de Aguascalientes. Lo que comenzó como una modesta exposición agrícola y ganadera en 1828, ha evolucionado hasta convertirse en el evento ferial más importante de México. Cada año, la Feria de San Marcos atrae a más de 8 millones de visitantes de todos los rincones del país. Durante semanas, Aguascalientes se transforma, el Paseo de San Marcos se llena de vida con restaurantes, bares, música, exposiciones artesanales, espectáculos de charrería, juegos mecánicos, conciertos en vivo y hasta corridas de toros. Gracias a su atmósfera festiva, se ha ganado el apodo de la cantina más grande de México, aunque es mucho más que eso, es una celebración de la identidad hidrocálida. La feria no solo es tradición, es motor económico. Genera más de 36.000 empleos directos y deja una derrama económica superior a los 440 millones de dólares, convirtiéndola en una de las ferias más lucrativas del continente. En sus inicios, competía con otras como la de San Juan de los Lagos o la de León, pero con el paso del tiempo se consolidó como la más antigua, grande y vistosa de todo el país. Y mientras la cultura florece, la economía también. Desde finales del siglo XX, Aguascalientes se ha convertido en uno de los principales hubs industriales del país, en especial para el sector automotriz. Este auge no fue casualidad. Aguascalientes cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, conexiones viales estratégicas, estabilidad política y una mano de obra calificada que ha sido clave para atraer inversiones extranjeras. Pero incluso en medio de la modernidad, los vestigios del pasado siguen presentes. Las antiguas rutas, los templos coloniales, las haciendas y los pueblos mágicos recuerdan que Aguascalientes fue, y sigue siendo, un cruce de caminos entre historia y progreso. Aguascalientes, entre rieles, motores y campos fértiles. El estado de Aguascalientes ha logrado una hazaña económica notable, el sector industrial representa el 29% del PIB estatal y genera más de 134.000 empleos directos. Dentro de esta dinámica, la industria automotriz se erige como el verdadero pilar de su economía, siendo una de las principales razones por las que Aguascalientes se ubica entre los estados con mayor crecimiento del país. Una de las primeras compañías en vislumbrar este potencial fue Nissan, que apostó por el estado al establecer sus primeras plantas cerca de la capital.
Con la idea de estar estratégicamente ubicados junto al mercado más importante del mundo, Estados Unidos, comenzaron una nueva era marcada por la construcción de enormes parques industriales en las afueras de la ciudad. Este fue apenas el primer paso. Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, Aguascalientes se consolidó como parte esencial del clúster automotriz del centro-norte de México, junto a estados como Guanajuato y San Luis Potosí. A diferencia de otras regiones industrializadas, Aguascalientes ha sabido mantener un equilibrio entre el desarrollo económico, la calidad de vida y la seguridad, siendo considerado uno de los estados más estables del país. Actualmente, las plantas armadoras en el estado producen cerca de 1 millón de vehículos al año, lo que representa más del 22% de la producción nacional. Nissan y Mercedes-Benz se disputan el liderazgo en esta zona, aunque el auge de los vehículos eléctricos podría cambiar radicalmente el panorama en los próximos años. En 2012, ambas compañías decidieron aliarse para construir Compass Corporation Manufacturing Plant Aguascalientes, una planta de alta tecnología enfocada en autos de gama premium, cuyo objetivo era abastecer mercados como Estados Unidos, Europa y Asia. La planta inició operaciones en 2017, marcando un hito para la industria nacional. Sin embargo, en 2024, la alianza se disolvió y ambas marcas iniciaron una disputa por el control total del complejo. Aún así, continuaron operando de manera independiente, Nissan con sus plantas A1, A2 y Powertrain, y Mercedes-Benz con el uso exclusivo de las instalaciones Compass. Pero esta historia de dinamismo industrial no se puede contar sin hablar del pasado ferroviario de Aguascalientes. El corazón ferroviario del país. Fue en 1884 cuando el primer tren llegó a Aguascalientes, conectando la ciudad con el centro y norte del país. 6 años después, una segunda vía unió al estado con el Golfo de México. Este hecho transformó radicalmente la vida económica, comercial y social de la región. Los trenes redujeron los tiempos de viaje y permitieron el transporte masivo de mercancías, dando paso a un nuevo estilo de vida. Gracias a su ubicación estratégica, clima favorable y recursos hídricos, Aguascalientes se convirtió en el lugar ideal para el desarrollo ferroviario. Por ello, la Compañía del Ferrocarril Central decidió establecer ahí sus talleres generales, que en su momento fueron considerados los más modernos y productivos de México. Ingenieros estadounidenses capacitaron a técnicos mexicanos que, en muchos casos, decidieron quedarse a vivir en la ciudad. Hoy, en la colonia Ferronales, aún se pueden ver casas estilo anglosajón con techos de 2 aguas y jardines al frente. Desde estos talleres salió la primera locomotora construida en México, la famosa número 40, puesta en marcha en 1914 durante la Revolución Mexicana. Solo las ruedas fueron importadas, el resto de las piezas fueron fabricadas localmente. Incluso en la década de los 90, cuando en el resto del país los trenes eran desplazados por carreteras y aviones, Aguascalientes inauguró su moderna estación de tren, diseñada por el ingeniero italiano G.M. Bosso, como símbolo de su legado ferroviario. El valle que alimenta al estado. Más allá del acero y los motores, Aguascalientes debe mucho a su valle central, una llanura que corre de sur a norte entre Jalisco y Zacatecas. Esta zona geográfica, con una altitud media de 2.000 metros sobre el nivel del mar, ha sido clave para el desarrollo agrícola y ganadero del estado. En municipios como Asientos, Rincón de Romos, Cocío y Tepesalá, se cultivan productos esenciales como maíz, tomate, alfalfa y guayaba, además de sostener una activa producción de leche, huevos y carne. Aquí desembocan también los principales ríos del estado, como el río San Pedro, también conocido como río Aguascalientes, que cruza por la ciudad capital y provee de agua a gran parte del valle. Para garantizar el abasto de agua, se construyeron varias presas, siendo la presa Plutarco Elías Calles la más destacada. Estas obras hidráulicas han sostenido durante décadas el sistema agrícola y ganadero del estado. Aunque la creciente escasez de agua por el cambio climático representa hoy un serio desafío para el desarrollo sustentable de la región. Un futuro entre tradición e innovación. Aguascalientes ha logrado lo que pocos estados en México, combinar tradición y progreso en una fórmula exitosa. Su legado ferroviario, su potencial agrícola, su creciente influencia industrial y su estabilidad social lo posicionan como uno de los mejores lugares para invertir y vivir en el país. No obstante, su futuro depende de cómo logre afrontar retos como el manejo responsable del agua, la transición hacia energías limpias y la adaptación a nuevas tecnologías, como los vehículos eléctricos y autónomos. Si logra mantenerse a la vanguardia,
Aguascalientes no solo conservará su relevancia económica, sino que podría convertirse en un modelo de desarrollo regional para el resto de México. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Aguascalientes. Si te gustó este contenido, compártelo, suscríbete al canal y déjanos un comentario con tu opinión o experiencia. La mejor forma de aprender de nuestro planeta es explorarlo juntos.